vista, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por o en su nombre. Sin tener un estudio anormal, un estudio un poco raro, un estudio en que vamos a hablar de cosas que no son difíciles de entender, pero cosas que son necesarias a fin de que veamos en un futuro, en otros estudios, más detalladamente ciertos temas, ¿no? Ahora, el tema que vamos a tocar el día de hoy, y solamente lo vamos a tocar en una forma muy limitada, el tema de los milagros, el poder eterno de Dios. Vean, por favor, en Romanos, en su capítulo 1 de Romanos, por favor. Y lo vuelvo a repetir, en un futuro veremos, si Dios quiere, otras cosas, algunas de las cuales voy a mencionar en el transcurso de nuestro estudio de hoy. Ahora, para introducir nuestro estudio, la gran mayoría de ustedes estaban presentes hace 2-3 domingos en el día del aniversario, cuando hablamos en contra de la teoría de la evolución. Entonces, vamos a repetir 2 o 3 puntos importantes de aquel estudio que nos servirán como una introducción a nuestro estudio de hoy. En Romanos 1, en su capítulo 1, en el versículo 20, tenemos esta declaración que ya hemos visto en muchas ocasiones. Las cosas invisibles de Dios, de Él, se refiere a Dios, como dice, su eterna potencia y divinidad. El hecho de que Dios, la frase eterna potencia, habla de su omnipotencia, su soberanía, su poder eterno, el hecho de que Dios es omnipotente y soberano, y su divinidad, el hecho de que Dios es verdaderamente Dios. En la versión moderna se deja ver, o estas cosas se dejan ver, o se hacen claramente visibles, así en la versión actualizada. La palabra desde es a través, ¿sí? O por medio de la creación, y se refiere a la creación física de este mundo. Siendo entendidas estas cosas, realidades acerca de la naturaleza y el carácter, el poder de Dios, siendo, vean, entendidas de las cosas que son hechas, o la misma idea, a través de las cosas que son hechas. Eso es un argumento que hemos usado muchas veces con el reloj. Al ver un aparato así, llegamos a concluir que su fabricante ha de ser inteligente, ha de tener conocimiento, herramientas, capacidad suficiente para crear este aparato. Este es el argumento aquí, ¿sí? De modo que son inexcusables, y se refiere a todos aquellos ateos y agnósticos, aquellos que dicen que no hay evidencias para demostrar la realidad de Dios o de una primera causa, etc. Ahora, en nuestro estudio sobre la evolución, señalamos una forma muy rápida 3 puntos relacionados con la creación de este mundo. Primero, la creación fue realizada en forma sobrenatural. Sí, no es mi culpa, no tengo el micrófono. Vean, la creación fue sobrenatural, primero. Segundo, instantánea, ¿sí? Y tercero, con la apariencia de edad. Estos 3 detalles, recuerden ustedes, ¿no? Los mencionamos en el estudio sobre la evolución. El instrumento usado para realizar la creación instantánea y sobrenatural de este mundo, siendo simplemente la palabra de Dios. Recuerden ustedes el Salmo 33, Él dijo y fue hecho, ¿sí? Habló, mandó, dice, y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. El Salmo 33, versículos 9 y 6, ¿no? Dijo, sea la luz, en Génesis 1, y fue la luz. Guarden en mente esta frase, sea la luz, y fue la luz. No sucedió ningún lapso de tiempo, ningún periodo de tiempo, ningún
demora, nada, ninguna demora. La creación fue realizada instantánea y sobrenaturalmente, no por el poder eterno de Dios. Y comentamos en aquel estudio que vemos algo parecido en el ministerio público del Señor Jesucristo, especialmente los milagros realizados por Él. Por ejemplo, de repente un hombre ciego recibió su vista, instantáneamente el agua se transformó en vino, en un momento el hombre que estaba muerto recibió la vida y salió del sepulcro, y vemos Cristo actuando en forma sobrenatural, instantáneamente, haciendo en el caso del vino, hasta el encargado de la fiesta, al saborear el vino, al probarlo, llegó a la conclusión de que habían guardado ese vino en un lugar muy especial, el proceso de, ¿cómo se dice? Fermentación, no. Añejamiento. Llegó a la conclusión de que habían preparado durante muchos años el vino porque era bueno, no el vino, pero solamente tenía la apariencia de vino normal. Ahora, además, recuerden ustedes que la creación de cualquier cosa, hasta un árbol, una planta, la célula más pequeña, a fuerzas tendría la apariencia de edad. De la misma manera que 5,000 hombres y sus familias comieron panes y peces que tenían solamente la apariencia de edad. Recuerden ustedes, el pan nunca fue sembrado en tierra como trigo, no fue cosechado, ni preparado, ni horneado, ni vendido en el mercado, sino Cristo creó panes que tenían la apariencia de panes normales, pero que en realidad Cristo en forma sobrenatural y instantánea los había hecho, ¿no? De la misma forma que los peces que comieron aquel día, nunca estuvieron en el mar, tampoco fueron pescados. Cristo los hizo creándolos así instantáneamente, nosotros sabemos, ¿no?, que tenían la apariencia de peces normales, pero fueron creados milagrosamente por Cristo. En esta forma vemos una evidencia fuertísima del poder no solo de Cristo, sino hablando del Padre, ¿no?, de Dios el Padre. Ahora, hablamos en aquel estudio también sobre el hecho de que Dios está preservando, es decir, conservando y sosteniendo este mundo, el universo, la creación. Vean varios textos. Hay 2 textos importantes en Hebreos, en su capítulo 1, y después vamos a pasar a 2 de Pedro, si no me equivoco, a 2 de Pedro. Pero primero en Hebreos, en su capítulo 1, ¿no? Vean el punto aquí cuando dice, hablando de Cristo como creador del universo, en el versículo 2, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, la misma imagen de su sustancia, sustentando, la palabra es conservando, preservando, sosteniendo, manteniendo todas las cosas con la palabra de su potencia. Ahora vean otro texto que habla de lo mismo, en 2 de Pedro, en su capítulo 3. Estos textos son importantes porque se refieren a la primera ley de la termodinámica, hablando de leyes científicas, la conservación de energía, el hecho de que la cantidad total de energía en el mundo, en este caso en el universo, es un constante, es decir, que no se acaba, que no se disminuye, sino que sigue continuamente la misma cantidad de fuerza o de energía transformándose en una cosa tras otra, ¿no? Pero la misma cantidad permanece constante, la conservación de energía. Aquí lo dice en 3:7, los cielos que son ahora, 2 de Pedro, la tierra, son conservados, vean, preservados, sostenidos por Dios, vean, por la misma palabra que hizo desde un principio la creación, guardados para el fuego. Y se refiere a que llegaremos a un punto cuando ya no siguen así las cosas, un punto cuando habrá un cambio. Y estos argumentos son muy importantes porque veremos en otro estudio la segunda ley que se llama la de termodinámica, nos dice que todas las cosas están deteriorándose, pudriéndose, desgastándose, y esto es exactamente
lo que vemos en la Escritura en varios textos como fruto de la caída. Al mismo tiempo que se están deteriorándose, la cantidad exacta de energía, de materia, etcétera, está siendo conservada por Dios hasta que lleguemos al fin del mundo. Y estos textos son garantía, escuchen bien lo que voy a decir, de que Dios, hasta que lleguemos al fin de este mundo, no cambiará las supuestas leyes de la naturaleza, o sea, no hará cambios en la forma en que manifiesta su poder y su energía en este mundo que conocemos ahora, ¿no? Las así llamadas leyes de la naturaleza en la actualidad son constantes, pero en un tiempo pasado, desde primero la caída, después en la época del diluvio, Dios hizo grandes cambios en estas leyes. Pero en la actualidad las leyes permanecen constantes, así las llamamos, ¿no? Las de la naturaleza o las leyes naturales, como si fueran algo impersonal, pero en realidad son simplemente manifestaciones del mismo poder de Dios, ¿sí? En este caso, conservando todas las cosas a pesar de la segunda ley de la termodinámica, a pesar de la realidad de la caída. Dios está conservando el universo, no está alterando en este momento la manifestación visible de su poder, pero al mismo tiempo, escuchen bien, Dios puede cambiar en un momento, en un instante, tanto las leyes de la así llamada naturaleza, como la forma visible en que Él manifiesta su poder. Lo hará en el fin de este mundo, según lo que acabamos de leer aquí, porque posteriormente viene una descripción de la destrucción completa del universo, hasta de los elementos mismos de los cuales el universo está compuesto. Vienen palabras después que hablan así detalladamente. Pero mientras tanto, Dios es fiel, conservando como constantes esas leyes de la así llamada naturaleza. Pero al mismo tiempo, recuerden ustedes, hablábamos, y esto es lo que vamos a analizar en nuestro estudio de hoy, de cómo Dios puede suspender o detener momentáneamente, por un momento, estas leyes de la así llamada naturaleza, aunque son en forma constante leyes que siguen vigentes y que seguirán vigentes hasta el fin de este mundo. Dios en un momento dado las puede alterar, cambiar, superar, pasar por alto cualquiera de estas ideas para hacer lo que nosotros reconocemos, usando humanamente, no hablando esta palabra, la palabra milagros. Este poder omnipotente de Dios, en nuestro estudio sobre la evolución hablamos de cómo desde el nacimiento de la Virgen, la unión de dos naturalezas en una sola persona, el gran misterio de la encarnación del Señor Jesucristo, hasta todos los aspectos de su vida, su ministerio y especialmente sus milagros, cómo Dios manifestó su poder en la persona y la obra de Cristo. Cristo, escuchen bien, hizo muchísimos milagros. Y antes de terminar el día de hoy vamos a analizar de una forma muy especial ciertas características de los milagros realizados por Cristo, pero vamos a tardar para llegar al punto. Pero ustedes saben, ¿no?, que los leprosos fueron limpiados, los enfermos curados, en forma instantánea, completa y total, los ciegos, los sordos, los cojos, todos fueron curados por la palabra de Cristo, hasta los muertos resucitados. Y este poder sobrenatural que vemos en la persona y la obra de Cristo es lo que vamos a analizar en nuestro estudio ahora. Entonces, vuelvan a ver en Romanos, en su capítulo 1, este texto que es fundamental. Cuando dice que el poder eterno de Dios es evidente, obvio, se puede ver claramente, esta es la traducción, fijándose o viendo simplemente las cosas que son hechas, la creación física. El argumento es toda la complejidad, el orden, la variedad de plantas, de animales, todo lo que conocemos nosotros como este cosmos, ¿no? Todas las estrellas, la tierra, la vida misma y especialmente el hombre. En todas esas cosas vemos manifestaciones del poder de Dios, y de todas esas cosas debemos aprender acerca de Dios. Ese es el argumento del texto en Romanos 1, en su capítulo 1, en el versículo 20. Pero ahora pasan al libro de Job. Este texto también en el libro de Job lo leímos de una forma muy rápida en Job
capítulo 38, el mismo día cuando hicimos el estudio sobre la evolución. Y aquí quiero que veamos algo importante. Cuando Dios comienza a preguntar a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En Job 38, en el versículo 4, nadie estaba presente, ningún ser humano estaba ahí, y por lo tanto, nadie puede decirnos qué es lo que pasó. Ahora, cuando Dios pregunta a Job esta pregunta, ¿dónde estabas tú?, comienza a hacerle una larga serie de preguntas. De hecho, las preguntas no terminan en realidad hasta el capítulo 41, ¿no? En la primera parte. Pero el argumento aquí, vean, desde un principio Dios está llamando nuestra atención a la naturaleza, o sea, a las cosas creadas. El argumento en Romanos 2, las cosas creadas, nos está llamando la atención a que veamos de cerca estas cosas, a que fijemos nuestra atención en lo que Dios ha creado, en lo que Dios ha hecho. Vean, ¿quién ordenó, hablando de la tierra, sus medidas, no? Y así, ¿quién encerró las puertas del mar? El versículo 8. Has entrado en 16 hasta los profundos del mar. Has sido descubiertas, te han sido descubiertas las puertas de la muerte. Y así, una larga serie de preguntas. Incluso hay una pregunta acerca de lo que decimos en inglés la neblina de Orión, y precisamente este lugar está mencionado en el versículo 31, las constelaciones del zodiaco vienen en el siguiente versículo, y una larga lista de preguntas acerca de diferentes clases de animales, y especialmente las preguntas acerca de los dinosaurios, y después en el versículo 1 del capítulo 41, como Leviatán, que es para muchos un símbolo, una criatura que representa a Satanás. Pero ahora fíjense muy bien en el propósito de todo esto. Las Escrituras llaman nuestra atención continuamente a las cosas que son hechas. Por ejemplo, en su ministerio público, Cristo dijo en muchas de sus enseñanzas, en este caso en el Sermón del Monte, mirad las aves del cielo. Nos dijo que miráramos a las aves, ¿sí? Al mismo tiempo dijo, considerad los lirios del campo. Considerad, es decir, fíjense muy bien, con mucha atención, en los lirios, las flores del campo. En el libro de Proverbios, la famosa ilustración de la hormiga, ve a la hormiga, dice. Mira sus caminos, dice. Y sé sabio. Y la idea es que debemos aprender de la hormiga, ¿sí? En el Salmo 19 hay un argumento fuertísimo acerca de cómo es que los cielos, en este caso se refiere a lo que nosotros conocemos como el espacio, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y habla de cómo es que al mirar a las estrellas en la noche, cualquier persona puede entender que las estrellas, dice, o el firmamento, están hablando a los seres humanos. Y dice que hablan en todos los idiomas, y que la voz, lo que ellos, las estrellas en este caso, anuncian, su palabra alcanza hasta los lugares más remotos en la tierra. Y que cualquier persona puede mirar estas cosas. Por ejemplo, escuchen como lo dice en el libro de Job. Pregunta ahora a las bestias, dice. Ellas te enseñarán. Escuchen bien. Pregunta a las bestias, dice. Ellas te enseñarán. Y a las aves de los cielos. Ellas lo mostrarán. Y hasta menciona los peces y dice, los peces del mar te lo declararán también. O sea, todas estas cosas están hablando de Dios, de su poder, de su realidad, de su existencia, de su naturaleza, de sus atributos, de su gloria. Y aún más, analizándolo aquí en el libro de Job, Dios señala varios puntos así, pero vean en Marcos, en su capítulo 10, cuando hablamos de este poder eterno de Dios, como lo dice en Romanos 1:20, la idea es poder infinito. Cuando decimos infinito, estamos hablando de algo que desde nuestra perspectiva humana no tiene límite, ¿no? Poder eterno, incomprensible, sin límite. Cuando los discípulos se espantaron acerca de la dificultad, en este caso, de qué tan difícil es ser salvo, sí, es tan difícil que tiene que ser por pura gracia, pero vean,
en Marcos 10:27, cuando se asombraron diciendo, ¿quién puede ser salvo? La respuesta para los hombres es imposible, 10:27, mas para Dios no. Y ven la afirmación que hace Cristo, porque todas las cosas son posibles para Dios. Las Escrituras afirman continuamente esta realidad. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Acaso hará para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta que el Señor hizo a Sara, la esposa de Abraham, cuando ella, debido a que su esterilidad, su matriz ya muerta, pensaba que sería imposible procrear o tener hijos. Dios le hizo la pregunta, ¿hay para mí alguna cosa difícil? En el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En el Salmo 135, todo lo que quiso Jehová ha hecho. Escuchen cómo lo dice, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora, esto nos conduce a comenzar a analizar el tema de los milagros desde la perspectiva de la Biblia. Y al comenzar a analizar el asunto, vamos a hacer una distinción aquí al principio que es muy importante. Cuando hablamos de milagros, cuando usamos la palabra milagros, debemos entender bien la naturaleza de las obras divinas que nosotros llamamos milagros. Ya hemos dicho que las leyes normales o naturales, mejor dicho, las así llamadas leyes de la naturaleza, son constantes en el mundo actual. O sea, son leyes que normalmente se manifiestan como continuamente lo mismo. O sea, la ley de gravedad es constante, para dar un ejemplo. No se altera, ¿no? Continúa siempre la misma ley de gravedad operando en vigor, vigente, etc. Pero, escuchen bien, el poder divino que controla y gobierna el universo, utilizando las leyes, ¿no? Las leyes que controlan los fenómenos físicos, la gravedad, las leyes que gobiernan el uso y la conservación de la energía, la materia, las leyes termodinámicas, las leyes, escuchen bien, genéticas, las leyes genéticas, el código genético, ¿no? Las leyes que gobiernan los procesos naturales, escuchen bien, son todas controladas y dirigidas por Dios. Dios puede suspender, vuelvan a escuchar, por un momento, temporalmente, momentáneamente, estas leyes. Las puede cambiar, las puede alterar en un instante, no en forma permanente, pero momentáneamente, no en forma permanente porque ha jurado desde la época del diluvio, cuando alteró, vamos a ver en otro estudio, que nuestra tierra, la atmósfera y las condiciones que nosotros conocemos que sostienen la vida en este mundo, son muy diferentes de las condiciones que existían en el famoso mundo antediluviano. Por ejemplo, no caía lluvia en el mundo antediluviano. La atmósfera era muy distinta. En aquel entonces la presión atmosférica y el sistema de riego y muchos otros detalles distintos, no eran muy distintos de lo que nosotros conocemos hoy en día. Dios alteró y cambió varias leyes naturales para producir lo que nosotros conocemos en la actualidad, un mundo muy diferente. Aquel mundo pereció, dejó de existir y Dios volvió en la época del diluvio a formar en la tierra nuevamente con condiciones y leyes distintas a las que existían en aquel entonces. Pero Dios ha jurado, diciendo a Noé desde la época del diluvio con el arco iris como señal de que no van a cambiar estas leyes, de que Él no cambiaría las leyes que la primavera, el otoño, la cosecha, la siembra, estas cosas, los ciclos y todas las leyes que gobiernan los procesos y los sistemas que sostienen la vida en el planeta no serían alterados hasta el fin del mundo, como fueron alterados en la época del diluvio y también en la caída de Adán y Eva. Pero cuando hablamos de milagros, entonces, ven ustedes lo que vamos a decir aquí. Todos los milagros pueden ser divididos en dos tipos o categorías. Primero, los milagros que llamamos de providencia. Ven esto. Los así llamados milagros de providencia
Los milagros, fíjense bien, que significan una intervención divina en los procesos normales, ¿sí? Dios interviene en los procesos o las leyes naturales para producir un efecto anormal, para producir un resultado especial, fuera de lo normal, manipulando, aquí vamos a poner entre comillas, los procesos naturales, no superándolos, no pasándolos por alto, sino simplemente manipulando, cambiando estos procesos naturales a fin de que produzcan un efecto no o anormal, para decirlo así, un efecto anormal. Ahí, cuando eso sucede, es un milagro. Pero esos milagros son llamados milagros providenciales, o sea, de la providencia. Ahora, en segundo lugar, hablamos también de los milagros de creación. Ahora ven esta frase. Los milagros de creación son milagros realizados por Dios, pero en este caso no utilizando los procesos naturales o normales, sino pasándolos por alto. En los milagros de creación, Dios supera las leyes naturales. Dios las suspende, no las detiene momentáneamente para producir de la misma manera efectos o resultados anormales, ¿sí? Ahora vamos a dar dos ejemplos. Un ejemplo de un milagro providencial sería aquel terremoto que sucedió a medianoche cuando Pablo y Bernabé estaban encarcelados en Filipos, ¿no? Ahora, ven lo que sucedió. Un proceso natural, terremoto, ¿sí? Pero en su providencia, Dios intervino en el asunto para que se produjera en ese momento exacto el terremoto. Y un terremoto de tal grado que se abrieron las células, se abrieron las puertas de todos los presos ahí. Ahora, eso sería un ejemplo de Dios obrando un milagro usando procesos naturales, pero en este caso el proceso sucedió en el momento exacto, ¿no? En el momento preciso y específico que Dios quería. Ahora, otro ejemplo de lo mismo sería la lluvia, cuando se puso a orar Elías después de 3 años y medio de sequía en la tierra de Israel. Vean ustedes lo que pasó. En el momento exacto, en respuesta a las oraciones de Elías, vino un aguacero tremendo que puso fin a la sequía. Vean, un proceso natural, comenzó a llover, ¿sí? Pero en este caso es el mismo punto. En su providencia, Dios controló todo lo necesario para que lloviera en ese momento exacto, ¿no? En el momento, en este caso, menos esperado. O en el momento más improbable, para decirlo así. Un milagro providencial. En los milagros de creación, vean un ejemplo tan obvio que todos lo pueden entender. La resurrección de un cuerpo muerto. No entran en vigor procesos naturales. Dios no está manipulando ninguna ley natural que nosotros conocemos para resucitar un cuerpo, ¿sí? Dios está en la resurrección de un cuerpo, está pasando por alta, por encima las leyes naturales y haciendo algo que desde nuestra perspectiva humana parece ser imposible. Y hasta Pablo hizo la pregunta, ¿no? ¿Les parece a ustedes imposible que Dios resucite a los muertos? El punto es que un poder sobrenatural obra en esta segunda clase de milagros para superar, suspender o detener las leyes naturales y hacer algo que normalmente no sucede, ¿sí? Algo que desde nuestra perspectiva de las leyes que normalmente operan en este mundo, algo completamente imposible, ¿sí? Ahora, muchas veces, ahora quiero que vean en las hojas, ¿no? Hay 4 hojas que acabamos de repartir al principio del estudio. Muchas veces, desde nuestra perspectiva humana, nos es imposible, en muchos de los casos, discernir en un momento dado qué tipo de milagro es lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, muchas veces nos es imposible, y esto lo vamos a ver más detalladamente antes de terminar el estudio, cuál es la clase de milagro que ha sucedido.
¿Un milagro providencial o un milagro de creación? Aquí al principio, en la página 1, vean la lista de milagros de creación, ¿sí? Vean la lista aquí, la creación de la materia, dice, ¿sí? Ahora, hay una larga lista de ejemplos, bueno, son 10 los que están mencionados aquí. Y vean, desde la creación del cosmos, vean en el caso número 2, fuego y azufre que cayó desde los cielos sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y cuando hacemos la pregunta, ¿qué tipo de milagro fue? ¿Acaso caen normalmente fuego y azufre en base a leyes naturales? ¿Caen fuego y azufre desde el cielo? Normalmente no. Eso no quiere decir que Dios se viera obligado a crear fuego y azufre de la nada. Pudo o podía haber usado cualquier elemento necesario en la atmósfera para producir fuego y azufre. Pero el punto es que Dios hizo algo, probablemente un milagro de creación. La zarza ardiendo, cuando Moisés veía la zarza ardiéndose, normalmente se consume cualquier cosa, ¿no? El fuego consume una cosa que se está ardiendo, ¿no? Se consume la cosa, pero esta zarza no se consumía. Y Dios evidentemente creaba un fenómeno, un efecto, lo necesario para que no se consumiera la zarza. Vean, en el caso número 4 mencionado aquí el maná, Dios preparaba el desayuno. ¿Tenía acaso una cocina, un restaurante ahí en el cielo, ahí preparaba? Porque caía como tipo de pan, ¿no? Diariamente caía el pan. Año tras caía el pan cotidianamente, pero Dios ¿cómo lo hacía? ¿Por procesos naturales? ¿Ha llovido acaso pan? Algunos piensan que los dólares caen del cielo como lluvia, ¿no? Pero créanme que no es así. Aunque algunos de ustedes vieron en las noticias, ¿no? Cómo se volcó una de esas, ¿cómo se llaman? Una de esas camionetas blindadas y estaba lloviendo dólares por todos lados. ¿Cuántos millones fueron? 6, 7 millones. Y la gente estaba ahí recogiendo el dinero. No, vean, el maná que caía cotidianamente. ¿Cómo es que Dios lo hizo? No sabemos. Evidentemente la creación de la materia necesaria para producir el pan que caía cotidianamente. Ahora vean en el quinto caso, si fueran unas cuantas gotas de agua, eso sería explicable, hasta podríamos en un momento dado repetir nosotros el milagro usando procesos normales, naturales y utilizando ciertas leyes. Pero si calculamos el número de israelitas que bebieron del agua, alrededor de 1 millón y medio, quizás 2 millones de judíos, entonces el agua que salió de la roca no era suficiente para llenar un bote, ¿no? Sino como un río de agua. ¿Sí? Creación de la materia. Evidentemente, la harina y el aceite que no se acabaron en Primero de Reyes, ¿no? En este caso, el ministerio de Elías, la harina y el aceite que aquella mujer le daba de comer y no se acabaron. No se acabaron. Y el otro ejemplo, creo, en el ministerio de Eliseo, el aceite de la vida. ¿Recuerdan ustedes cómo le dije que llenara tambores de aceite, que saliera a la calle a vender el aceite para pagar sus deudas y regresaba a llenar otro tambor? Y cada vez se aumentaba más el aceite, milagrosamente. La alimentación de los 100 hombres en Segundo Reyes 4, que se repitió en dos ocasiones muy conocidas con la alimentación. Vean, 5,000 hombres más es decir, 5,000 varones, no entra ahí en el número, sus esposas y sus hijos, evidentemente 15 a 20,000 personas comieron aquel día. Con Cristo aumentando o multiplicando milagrosamente la creación de materia, ¿sí? Los panes y los peces. Ahora vean rápidamente la lista en donde hay, muchos, son 19 ejemplos de milagros de fuerza, poder y energía. El arrebatamiento de Enoc en Génesis 5, el horno humeando y la antorcha de fuego, cuando Dios estaba hablando a Abraham acerca del futuro de Israel y le dio como un símbolo, un ejemplo, el horno humeando, ¿no? Y la antorcha de fuego. Aún más la columna de nube. Nunca hemos visto así
hemos visto a veces columnas de nube, pero una columna de nube que durante 40 años ahí estaba, de día columna de nube, de noche columna de fuego. ¿Qué tipo de milagro? Evidentemente Dios utilizaba procesos naturales, pero de todas formas manipulaba esos procesos para producir el efecto. ¿Sí? Las aguas del Mar Rojo que se hicieron como muro para que el pueblo pasara como en tierra. Sería una cosa levantar o sostener o detener las aguas, pero es otra cosa pasar como en tierra seca. Milagros de fuerza, poder y energía. El fuego que, recuerden ustedes cuando ofrecieron fuego extraño estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú, salió del mismo altar fuego que los quemó y los mató ahí mismo. Ahora, el número 7 es uno de los casos más discutidos, y créanme, libros enteros escritos acerca de este fenómeno para defenderlo y mostrar que hay, comparando muchos aspectos desde los viajes que hicieron a la luna, calculando con sus computadoras, encuentran un lapso, algunos dicen de 12, otros dicen casi 24 horas perdido en la revolución, en la órbita, en todos sus aspectos, ¿no?, de los movimientos espaciales. El Sol y la Luna, dice en el libro de Josué, vean, se detuvieron casi un día entero. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Después, cuando Elías había echado varios tambores de agua sobre la leña, el holocausto, aquel día, recuerden ustedes, ¿no?, en el monte de Carmelo, salió fuego de Dios desde el cielo y consumió, vean, el agua, la leña, las piedras, no solamente el holocausto, sino hasta el polvo mismo, dice. Y todo estaba bañado y completamente mojado cuando cayó el fuego de Dios. Después, en Segundo de Reyes, en 3 ocasiones descendió sobre los enemigos de Elías fuego y los consumió. ¿Recuerdan ustedes? Los consumió, los mató ahí mismo. Y así sucesivamente, vean la lista de ejemplos que están aquí. Elías transportaba al cielo. Son todos milagros de fuerza, poder y energía. El tiempo no nos permite comentar sobre. Pero vean el número 12. Aquel día cuando estaban trabajando, y uno de los que tenía hacha, ¿recuerdan ustedes? Se perdió su hacha y se fue hasta el agua y se hundió ahí en el lago. Y Eliseo la hizo flotar, suspendiendo o deteniendo en ese momento la fuerza de gravedad o creando una fuerza contraria para que flotara el hacha. Vean, suspensión de leyes naturales. Y aún más, vean en 13, la sombra del sol que se volvió atrás 10 grados cuando Dios prometió a Ezequías que le daría 15 años más de vida. La señal que pidió y la señal que el Señor le dio, la sombra del reloj del sol volvió atrás 10 grados. Lo más conocido, ¿no?, quizás uno de los más destacados, los 3 jóvenes protegidos en el horno de fuego, y hasta el fuego tan intenso que hasta los soldados de Nabucodonosor, los que los llevaron ahí para echarlos, hasta el fuego salió y consumó a los soldados. Pero los 3 jóvenes, cuando salieron del fuego, ni tenían olor de humo en sus vestidos. Cristo andando sobre el agua, lo mismo, una fuerza antigravidad, para decirlo así, o la suspensión. Hay muchos argumentos científicos acerca de esto. La transfiguración de Cristo, número 16, cuando su rostro se transfiguró y resplandeció como la luz del sol, dejando ciego momentáneamente, ¿no?, a los 3 apóstoles que le acompañaban en ese momento. 3 horas de tinieblas sobre la tierra, cuando Cristo fue crucificado, después la ascensión de Cristo, después el apóstol Pablo ha arrebatado, como nos lo dice, ¿no?, hasta el tercer cielo, la presencia de Dios. Ahora, en estos ejemplos son simplemente milagros de fuerza, poder y energía, en los cuales Dios usaba a veces procesos naturales y a veces superaba esos procesos. Pero ahora vean el tercer ejemplo de milagros, el control sobre los procesos físicos. Vean, lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches en la época del diluvio.
La plaga de fuego y granizo sobre los egipcios, densas tinieblas 3 días sobre la tierra de Egipto, la misma época, ¿no? Del Éxodo, ¿no? En el libro de Éxodo. El terremoto que consumió a Coré, y Moisés lo anunció que Dios haría algo extraño, y un terremoto que tragó a Coré, a los demás rebeldes que cuestionaban la autoridad de Moisés. Recuerden ustedes lo más curioso aquí en esta lista, vean, vestidos y zapatos que no se envejecieron durante 40 años. El río Jordán fue seco, ¿no? Para que pasaron ahí en tierra seca otra vez los judíos, los muros de Jericó, todos los arqueólogos que han estudiado a fondo cómo se cayeron los muros de Jericó, dicen que en ese mismo momento cuando gritaba el pueblo, un terremoto destruyó a los muros de la ciudad, pero de todas formas un milagro, porque en el momento preciso cuando el pueblo comenzó a gritar, ocurrió el terremoto. Vean el caso de Gedeón, el rocío en el vellón de Gedeón y la tierra seca, y el día o la noche siguiente, la mañana siguiente, el vellón de Gedeón seco, y en la tierra rocío, agua, ¿sí? Y así, hasta vean el caso, cuando se menciona el caso de Jonás, recuerden ustedes, lo vimos hace poco, no solamente la tormenta que Dios preparó, un proceso natural, sino una ballena que lo tragó, eso no es normal. Una ballena preparada por Dios y una calabacera que creció de la noche a la mañana y un gusano que la comió, hablando de la calabacera. Así, procesos naturales, pero milagros providenciales, ¿sí? Y así otros casos que están mencionados ahí. Vean en la página 2 la estrella que guió a los magos, la tempestad. Aquí en este caso, cuando se menciona la tempestad calmada, por Jesús, varios casos, ¿no? En los 4 evangelios hablan de esto. Les quiero llamar la atención al comentario, y guarden en mente este comentario, el comentario que hicieron los discípulos en Mateo en su capítulo 8, cuando Cristo reprendió al viento y al mar y se calmaron, ¿no? Las cosas. Dice que se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Escuchan bien su pregunta, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Otros ejemplos ahí de Pedro, librado por un ángel, cómo se les abrió por sí solo la puerta. Control sobre procesos físicos en este mundo. Pero ahora viene una larga lista de cosas aún más interesantes. Vean ahora la siguiente lista de ejemplos. Control, estamos en la página 2, la primera columna. El control, ahora ven esto, sobre los procesos o el proceso de descomposición en los cuerpos humanos. En este caso se trata de la aceleración del proceso de deterioro en el cuerpo humano. La aceleración de este proceso. Procesos naturales, pero en la providencia de Dios se aceleran así. Ahora, ven la lista de cosas. La plaga en la casa de Faraón. Esto es antes del libro de Éxodo. Otro Faraón en aquel entonces, ¿no? Los sodomitas heridos con ceguera. Vean, un proceso de deterioro y descomposición en sus ojos que les dejó ciegos. Jehová cerró toda matriz de la casa de Abimelech, el número 3, ¿no? En este caso sobre los órganos de procreación, un proceso de deterioro que les dejó a todas las mujeres estériles así en un momento. La mano de Moisés, cuando Moisés quería ver el poder de Dios, ¿no? Para convencer a los judíos, metió su mano y la sacó y se volvió, como lo dice aquí, leprosa como la nieve. En un momento. Y después la volvió a meter y la sacó sana, ¿no? Completa. Las úlceras, y esto sería probablemente cáncer. Tanto en los hombres como en las bestias. Y dice en Éxodo, todos los animales afectados por estas úlceras cancerosas, esa es la idea, murieron. La muerte de los primogénitos en Egipto, guarden en mente este punto, lo vamos a ver más adelante. Un proceso acelerado de deterioro que afectó solamente a los primogénitos en Egipto. La lepra
de María, la hermana de Moisés, que se opuso a su liderazgo. ¿Recuerdan ustedes cómo le afectó así en un instante? Dios le castigó con la lepra. Y aún más, vean el caso número 8. Los hombres de Asdod, esos hombres que miraban el arca, recuerden ustedes, fueron heridos de repente todos ellos con tumores y otra vez con el cáncer. Usa cayó muerto cuando tocó el arca, en un instante cayó muerto. La peste mató a 70,000 hombres cuando David pecó, sentando al pueblo de Israel, y Dios le dio 3 opciones, y dijo, no, mejor que Dios escoja. 70,000 hombres murió de la peste en un corto o breve periodo de tiempo. Después el siervo de Eliseo, herido con la lepra. Después los sirios, heridos con ceguera. ¿Recuerdan ustedes cuando habían rodeado a Eliseo y a su siervo? Y cayeron ciegos, heridos con ceguera. Todos los ejércitos, todos los soldados que estaban ahí persiguiendo a Eliseo. Después el rey Usías, que se metió con Nabucodonosor. Muchos dicen que 7 tiempos en el texto mencionado, y quiere decir que por 7 años se encontraba el rey ahí en el campo. Y como recuerdan ustedes, su cuerpo empezó a manifestar un proceso de degeneración y se veía casi como una bestia. El gran rey Nabucodonosor, herido por Dios, herido con demencia, ¿no? Zacarías, la mudeza, quedó mudo por su incredulidad. La muerte instantánea de Ananías y Zafira, eso ya es el Nuevo Testamento. Vean, la muerte de Herodes, cuando no daba gloria a Dios, murió en un instante comido su cuerpo por gusanos, dice la Escritura. La ceguera de Elimas, que se opuso a los apóstoles, recuerdan ustedes. Y aún en 1 de Corintios 11, la muerte prematura de varios creyentes en la iglesia de Corinto. Un control exacto, escuchen bien, sobre el proceso de descomposición y deterioro, o sea, sobre la segunda ley de termodinámica, sería desde el aspecto de las leyes físicas, la aceleración del proceso de deterioro en los cuerpos humanos. Pero ahora ven el lado positivo, la aceleración, por otro lado, del proceso de sanidad. El control sobre el proceso de sanidad en los cuerpos humanos, y aquí hay 6 ejemplos, y después vamos a ver, en unos momentos vamos a ver la lista que está aquí en la cuarta hoja que ustedes tienen. 2 mujeres sanadas de su esterilidad, los judíos sanados después de que fueron mordidos por las serpientes ardientes. Pero ven ustedes, en el caso número 5, que está mencionado ahí, la sanidad de un sordo mudo. Vean, esto es algo muy importante, quiero que lo guarden en mente, la sanidad de un sordo mudo. Guarden en mente este punto y el caso tan conocido, cuando el apóstol Pedro cortó la oreja del serviente, no del sumo sacerdote, y Cristo la recogió. Vean, la recogió, la volvió a colocar en su lugar, la puso en su lugar, y la sanó completa y perfectamente. Sanó la herida completamente, en forma instantánea. Ahora pasan a la tercera hoja. Estos son ejemplos. Les estoy comentando, ¿no?, que es necesario discernir hasta el punto en que es posible, o sea posible, cuál tipo de milagro fue realizado en estos casos. Pero el punto es que son milagros, ¿no? Y las listas obviamente son no están completas, ¿no? Hay muchos otros ejemplos en la misma Biblia. Ahora vean en la tercera página el control sobre los procesos biológicos. Desde la migración de los animales al arca de Noé, hasta todas estas plagas, ranas, moscas, ganado, langostas, ¿no? En la época del Éxodo, recuerden ustedes, ¿no?, cómo se multiplicaron así los procesos biológicos acelerados intensamente para producir enormes cantidades de moscas. Leyendo ahí sobre las moscas se encontraban por todos lados. La calabacera que ya hemos mencionado en el libro de Jonás, la higuera seca. Ven ahí también algo muy importante. Con su palabra, Cristo la secó. ¿Recuerdan ustedes? Con su palabra la secó. Y por lo menos 2 ejemplos de lo que
está mencionado aquí como la pesca milagrosa, ¿no? Y hemos visto en el pasado varios detalles acerca de la pesca milagrosa. Pero ahora vean la creación de vida biológica. ¿Cuántos ejemplos son? Con la excepción de los primeros dos, todos los demás son ejemplos de personas resucitadas de los muertos. ¿Sí? El hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la sunamita, y así sucesivamente, aquel hombre que cayó en la tumba de Eliseo y al tocar sus huesos se resucitó. ¿Recuerdan ustedes? Una larga lista de personas resucitadas. Ahora quiero que veamos aquí un ejemplo. Buscan en Lucas, en su capítulo 7, y quiero que pongan mucha atención en este ejemplo. Los otros casos mencionados al principio, la transformación de la vara de Moisés que se convirtió en una culebra, ¿no? Creación de vida biológica, pero aquí ven, esto es uno de los casos más sorprendentes en la palabra de Dios. Lucas en su capítulo 7, ¿ya lo tienen? Aquí vamos a dar lectura, comenzando en el versículo 12. Como llegó cerca, 7:12, ¿ya lo tienen todos? Ven este ejemplo de la creación de vida biológica. Como llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que sacaban fuera un difunto, unigénito de su madre, la cual era viuda, y había con ella muchísima gente, así en la versión moderna, una gran compañía de personas que vivían en la ciudad, y como el Señor la vio, la viuda, se compadeció de ella, y le dice, ven ustedes lo que pasa aquí, ahí están sacando al cuerpo, ¿sí? Lo llevan en el féretro, ¿no? ¿Cómo se dice? Así. Y Cristo le dice a esa mujer, no llores, ahí está el cuerpo, ya en el féretro, lo están llevando a la sepultura, y vean, acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban, vean, pararon, y dice, mancebo, joven, vean, te digo, levántate. Y uno de los textos que es prueba, hay una larga lista de textos que prueban que en la hora de la muerte el alma sale del cuerpo. Ven la palabra usada aquí, se incorporó, se volvió a su cuerpo. Esa es la palabra griega. Volvió a su cuerpo el que había muerto y comenzó a hablar. Y evidentemente ahí estaba atrapado dentro y empezaba a decir algo, a gritar, aquí estoy dentro, sácame de aquí. Comenzó a hablar, dice, y lo dio a su madre. Imagínense ustedes, si fuéramos a ver algo así. Ahí van llevando al difunto, ¿no? ¿Cómo es la palabra moderna? Ataúd, ahí está adentro. Y de repente se acerca a Cristo, la creación de vida biológica, la resurrección de este hijo. Y se quedaron, ven ustedes en 16 la reacción. Todos tuvieron miedo. Vean, todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios. Ahora, la última parte, ¿no? La tercera columna en la página 3, la creación de orden, información y complejidad. Así, los ejemplos al principio son del libro de Génesis, los primeros capítulos, pero después ven en 4 algo que vamos a estudiar en estos estudios, la formación de nuevos idiomas en Babel. En un instante cambiaron no solo la forma de usar sus lenguas, no de pronunciar palabras, sino toda la estructura de palabras, vocabulario, las reglas gramaticales, toda la estructura ya grabada en sus cerebros desde la niñez. Todo fue cambiado en un instante. Y ya no se entendían los unos a los otros. Y de ahí Dios empezó las razas. Pero luego veremos detalles sobre esto. El más curioso aquí, y solamente quiero que escuchen mientras que doy lectura a un texto, el famoso asno de Balaam, que fue capacitado, escuchen con mucha atención, para hablar. Véanlo con mucha atención.
El asno de Balaam capacitado para hablar. Ahora, no debemos malentenderlo. Escuchen bien lo que dice la Escritura. ¿Quién dio la boca al hombre? Escuchen las preguntas. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo? Escuchen las palabras. Cuando nace un niño incapacitado, sordomudo, ¿quién hizo al mudo y al sordo? Escuchen. ¿Quién hizo al que ve y al ciego? Guarden en mente, porque esto lo vamos a ver más adelante. Guarden en mente estas preguntas. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿No soy yo, Jehová, dice? No debemos malentenderlo. El asno de Balaam, que le habló, y precisamente tenemos sus palabras, ¿no? Ahí en el texto, en Números 22, no permaneció, es decir, no continuó con la capacidad de hablar. No debemos malentenderlo, no es como aquel caballo que sacaron en la televisión hace años, ¿no? Que hablaba, pero por un instante, probablemente 2-3 minutos, Dios le dio, y probablemente en una voz horrible, ¿no? Quién sabe cómo Dios alteró el uso de la lengua del asno, y la realidad es que probablemente Dios estaba hablando por boca del asno. Y ustedes que se quejan, ¿no? De, este Moisés no es muy elocuente y este Tomás aún peor. Dios usó la boca de un asno. Entonces puede usar a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Pero en un momento, escuchen bien, Dios le capacitó al asno para hablar al profeta desobediente. En este caso, un milagro de creación, de orden, información, complejidad, si de veras utilizó el cerebro del asno para que hablara. El agua hecha vino que hemos mencionado varias veces. Ahora ven el último ejemplo aquí, que es súper importante. Quiero que pongan mucha atención en el número 7. Personas con cuerpos mutilados por accidentes o actos de guerra. En aquel entonces, como usaban espadas tremendas, ¿no? Era peor que hoy en día. Vemos de la guerra en Vietnam, de la guerra en el Golfo, vemos a soldados, ¿no? Y les falta un brazo, un dedo, una mano, algo así, la pierna. Pero ven, en aquel entonces muchísimas personas quedaban así, incapacitadas, imposibilitadas, ¿no? La palabra griega es tullidos, ¿no? Así es la traducción, personas tullidas por actos de guerra. Y en esos dos textos, tanto en Lucas 7 como en Mateo 15, cuando hay grupos de personas que se sanaron, esta es una de las palabras griegas que está ahí. Escuchen bien. Personas que les faltaba un brazo. Escuchen, no solamente sanadas, sino restauradas. Restauradas. No tenía brazo, no tenía ojos, lo que sea. Un milagro de creación ocurrió, escuchen bien, en forma instantánea. En forma instantánea. Ahora, ustedes pueden leer en su tiempo la larga lista de ejemplos. Son, creo, 42 ejemplos específicos de sanidades realizadas en la época apostólica. La mayoría de los casos mencionados aquí, el sanador en la mayoría de los casos es el Señor Jesucristo. Y solamente quiero señalar 1 o 2 puntos aquí para que ustedes vean con más calma los detalles que están aquí. Pero fíjense muy bien en esta lista. Primero, siempre se sanaban todas las personas, vean, completamente. No hay ni un solo ejemplo cuando dice el alcance de la sanidad. Ven, en cada ejemplo, total. 42 ejemplos de sanidades completas. Ningún proceso de sanidad, nada, ningún lapso ni periodo de tiempo. Vean, sanidades completas y instantáneas. La segunda característica, en todos los casos, vean, ocurrió instantáneamente. Instantáneamente. Y la tercera característica es que todas las personas que llegaron para sanarse fueron sanadas en todos estos ejemplos. Y en 17 ejemplos aquí hay grupos, multitudes de personas.
17 casos de grupos de muchas personas. Gente que vino desde lejos para aliviarse de sus enfermedades, y en todos esos casos se sanaron instantáneamente el 100%. Y esto nos debe ayudar a distinguir entre los milagros realizados por Cristo y sus apóstoles y los supuestos milagros realizados hoy en día por los sanadores por fe, aquellos que muchas veces en el movimiento carismático o pentecostés pretenden sanar, pero curiosamente sus milagros de sanidad nunca son totales. Es decir, la sanidad no es total, sino parcial o incompleta, nunca es instantánea, y en un 98-99% de los casos fracasan. Esto simplemente lo comento porque no es el tema que nos interesa ahora. Lo que nos interesa es el poder de Dios para obrar estos milagros. La Biblia abunda con ejemplos en la época neotestamentaria de sanidades de esta índole. Ahora, hay que guardar en mente todo lo que hemos dicho, ¿sí? Y ahora vamos a pasar rápidamente a considerar los agentes usados por Dios, o sea, los instrumentos usados por Dios para obrar estos milagros. Fíjense muy bien. Los instrumentos utilizados para intervenir en los procesos naturales, en este caso, en el primer ejemplo es lo que vamos a ver, y después vamos a ver el instrumento usado por Dios para hacer milagros de creación, creando cosas, ¿no? Y el primer ejemplo, y vamos a estar ocupados unos momentos con esto, buscan por favor en el libro de Apocalipsis, de instrumentos usados por Dios para llevar a cabo estos milagros de providencia, vamos a decirlo así, los ángeles. Los ángeles, ¿no? Y vamos a considerar a los ángeles como agentes o instrumentos usados para manipular, alterar o cambiar los procesos naturales y así obrar un milagro. Ahora, en breve voy a dar un resumen, ¿no?, de lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles, simplemente para algunos de ustedes que quizás no hayan escuchado a fondo una enseñanza sobre los ángeles. Los ángeles son espíritus invisibles, incorruptibles y inmortales que existen en otra dimensión, o sea, otra dimensión fuera de la que nosotros conocemos, criaturas gloriosas, espíritus creados en la imagen de Dios, criaturas inteligentes que poseen personalidad, mente, emociones y voluntad, criaturas responsables. Los ángeles son muy superiores a nosotros, a los seres humanos, en sus poderes, en sus conocimientos, puesto que poseen lo que desde nuestra perspectiva parecen ser poderes sobrenaturales, o sea, poderes que operan en una dimensión desconocida por nosotros. Los ángeles no solamente poseen estos poderes, sino que la Biblia les da nombres, por ejemplo, como los siguientes: principados, potestades, gobernadores, y tienen poder y control no solamente sobre ciertos elementos físicos en este mundo, están divididos en diferentes rangos, ejercen dominio y control no solamente sobre aspectos físicos de este mundo, sino evidentemente sobre naciones, países, sobre otros aspectos, ¿no?, de la vida en la tierra. Son llamados los ángeles de su potencia y son descritos varias veces como llama de fuego, porque pueden viajar a la velocidad de la luz como relámpago, pasar de un lugar a otro. Ahora, sabemos que originalmente todos los ángeles eran santos y fueron sometidos a un periodo de prueba. Algunos guardaron su primer estado, los demás no. Los que mantuvieron su santidad ahora son confirmados en un estado de gloria y perfección y santidad, y son los ángeles elegidos. Y aquellos que cayeron y pecaron son los demonios, los seguidores de Satanás. Las Escrituras nos advierten en
varios textos de que no debemos caer en vanas especulaciones acerca de las capacidades y los rangos y los poderes de los ángeles, pero nos dice, fíjense bien, que son innumerables, extraterrestres, escuchen bien, todos los extraterrestres son ángeles, las regiones celestiales son habitadas por los ángeles, tanto los buenos como los malos, todos los así llamados ovnis, según la Biblia, o son objetos de fabricación humana, y créanme, en varios países del mundo tienen objetos que ustedes ni yo que no hemos visto, pero a veces llegan a ver cosas y son ovnis, ¿no? Pero objetos de fabricación humana, en otros casos son simplemente ángeles, o sea, buenos o malos, entrando y saliendo a la atmósfera, dejando la otra dimensión, viajando en el espacio hasta la Tierra y entrando aquí a esta dimensión, esta esfera de existencia. Los ángeles de Dios están ocupados en muchísimas cosas, en la providencia, en distintos servicios, son siervos enviados para servir a los creyentes. Esto es la afirmación en Hebreos 1:14, pero escuchen bien ahora lo que vamos a decir. Muchos textos afirman, y fíjense bien, que los ángeles de Dios tienen cierto control sobre los procesos naturales en este mundo. Los pueden manipular, modificar y aún cambiar para llevar a cabo la voluntad de Dios y proteger a su pueblo. Daniel, Eliseo, Jacob y otros fueron protegidos por los ángeles de Dios, y aún en el Nuevo Testamento vemos no solo a Pedro, sino también a Pablo, los dos protegidos por ángeles de Dios. Pueden, escuchen bien lo que vamos a decir, evidentemente controlar el fuego, el granizo, los meteoritos y aún la energía nuclear del sol. Textos indican que los ángeles pueden controlar todas estas cosas. La muerte de los primogénitos en Egipto, recuerden ustedes, un ejército de ángeles destructores fue enviado para matar a los primogénitos en Egipto. Cuando los ángeles sacaron a Lot, recuerden ustedes sus palabras, Dios nos ha enviado para destruir este lugar, nos ha enviado para destruirlo. Luego llovió fuego azufre, dice de Jehová, pero los instrumentos manipulando procesos naturales, suponemos, ¿no? Supongamos que sí, ángeles. Cuando Dios envió una pestilencia en relación con el pecado de David sobre Israel, ya lo mencionamos, murieron 70,000 hombres, dice que la matanza fue realizada por un ángel. Cuando el rey de Asiria estaba al punto de destruir a Israel, en Isaías 37 dice, salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 soldados en el campo de los asirios en una sola noche. El libro de Hechos, cuando habla de Herodes comido por gusanos, dice, ¿no? La Escritura dice que un ángel del Señor, ve en Apocalipsis 7, le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Pero ven, rápidamente vamos a leer aquí acerca del poder que los ángeles tienen o tendrán en un momento dado sobre esta creación física. Comenzamos en Apocalipsis 7, capítulo 7, el primer versículo. Después de esas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo, vean, control sobre el viento, la atmósfera, el clima, vean. Deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vean, vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, saliendo del sol, parece que salía del sol ese ángel. Tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Vean en el capítulo 8, en cuanto a los 7 ángeles que tenían 7 trompetas anunciando juicio, vean en el capítulo 8, en el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y vean, fue hecho granizo, fuego, vean como, muy extraño, granizo y fuego mezclado con sangre. Fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada,
y se quemó toda la hierba verde en el planeta, vean. El segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Ven, algo muy extraño que sucederá si estas palabras deben ser entendidas literalmente. Un juicio tremendo que sucederá en las aguas del mar en un punto futuro. No vean en el versículo 10, que esto es asombroso, pero están muy preocupados acerca de esto. Las Fuerzas Armadas en Europa, en los Estados Unidos, desde la época de Reagan, han estado planeando cómo defender a la Tierra contra un meteorito. Y ven ustedes, tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, un meteorito evidentemente, y ven su efecto. Cayó en la tierra, vean, y la tercera parte, los ríos y las fuentes de las aguas. Afectó, vean, afectó tanto que murieron por las aguas la tercera parte de los hombres, ¿no? Muchos hombres, dice, la tercera parte de las aguas. Esto hasta los científicos ateos han tratado muchas veces. Dicen que ahí por Yucatán cayó un meteorito que hizo un efecto muy parecido a en la atmósfera, y que esto es lo que cambió las condiciones climáticas en la Tierra y provocó en realidad lo que vemos en el libro de Génesis en la época del diluvio. Pero de todas formas dicen que eso es lo que acabó con los dinosaurios. Muchísimos científicos reconocidos y destacados hasta el día de hoy no solamente creen que esto ha sucedido en el pasado, sino que sucederá en un punto futuro. Y la Biblia dice que sí. Pero, ¿cuáles son los agentes o los instrumentos que serán usados para traer esta clase de destrucción a esta tierra? Dice, un ángel de Dios tocó su trompeta y cayó el meteorito, ¿no? Meteorito a la tierra. Ahora ven en 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. O sea, un cambio en el proceso nuclear en el Sol. De hecho, hay una larga lista de textos que parecen indicar que nuestro Sol sufrirá lo que se conoce como una supernova, ¿no? Cuando se incrementa su calor tremendamente por un breve periodo de tiempo. Hay pasajes en este mismo libro de Apocalipsis que hablan de cómo el Sol quemará a muchos hombres y después se medio apagará el Sol y dará cada vez menos luz. Y evidentemente aquí algo sucede o en el Sol mismo o en la atmósfera de este planeta para producir este efecto, y los agentes usados para realizar el milagro, entre comillas, ángeles de Dios. Vean en su capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, vi otra señal en el cielo grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumado la ira de Dios. Y así ven en el versículo 6, salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del aire de Dios que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Y ven ustedes lo que sucede en 16, capítulo 16, versículo 1, cuando empiezan a derramar las copas. El primero, ven, 16:2, derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. El segundo ángel, vean, ¿qué sucedió? Derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Así sucesivamente sigue hablando hasta llegar al versículo 17. Vean, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Relámpagos, truenos, voces, todo. Vean,
la ciudad evidente de Jerusalén partida en 3 partes, las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en memoria, las islas, es decir, esto lo vimos hace mucho tiempo en una serie de estudios sobre la escatología, la destrucción de este planeta, que comenzará cuando Dios da permiso a sus ángeles para que hagan todas estas cosas. Ahora, vamos a fijar nuestra atención en el tiempo que nos resta en este aspecto de los milagros. Milagros de creación. Acabamos de hablar de los ángeles como los instrumentos usados por Dios para efectuar milagros en los procesos naturales. Y ahora, para concluir nuestro estudio, y rápidamente vamos a fijar nuestra atención ahora en este aspecto de los milagros de creación. Y la persona usada para realizar estos milagros es el Señor, vean, Jesucristo. Y vamos a comenzar en Juan 10. Vean, vamos a leer una serie de textos aquí. El Evangelio según Juan, por favor, en su capítulo 10. Para todos aquellos incrédulos que dicen, no, ¿cómo vamos a creer estas cosas? Vean, tampoco podemos creer entonces que Cristo hiciera cosas así. Pero vean ahora en Juan 10, en su capítulo 10, en el versículo 37, ven ustedes cómo Cristo apelaba a este punto. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 10:37, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mi esencia, no una en su esencia con el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Pero apelando aquí a ¿qué? Sus obras. Ven en 2:1, después de que convirtió el agua en vino, un milagro de creación, apelando a estas obras, dice la Escritura en 2:11 del mismo Evangelio según Juan. Ven lo que dice ese principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea, el agua convertido en vino. Y ven ustedes lo que dice. Y manifestó ¿qué? ¿Qué dice? Su gloria, su poder, su naturaleza, sus atributos, su gloria, ¿sí? El texto con el cual empezamos este estudio, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Cristo, no ungido de Dios, el Hijo de Dios, un título divino, la segunda persona de la Trinidad, eso ya lo entendemos, ¿no? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, fíjense con mucha atención en esto que nos va a conducir a una conclusión. La naturaleza única y especial de los milagros realizados por Cristo. Aquí vamos a hacer una lista que es muy interesante y con esto vamos a llegar a una conclusión. Vamos a mencionar varias características especiales de los milagros realizados por Cristo. En primer lugar, vean, Cristo hizo milagros, en este caso, no solo de providencia, sino especialmente esta clase de creación. Cristo hizo milagros por su propia, vean, voluntad. O sea, por su libre albedrío. ¿Sí? Aunque hay varios casos, algunos especialmente conocidos, cuando Cristo invocaba al Padre antes de hacer el milagro. En la gran mayoría de los casos, los milagros fueron realizados por su propia voluntad. Y esto es algo muy importante. Por ejemplo, cuando aquel leproso le decía a Cristo, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo contestó, quiero. Se limpió. Quiero. Por su propia voluntad. Segundo, Cristo hizo los milagros, escuchen bien, por su propio poder. Por su propio poder. Eso es lo que acabamos de ver en aquel caso del hijo de la viuda resucitado. Cristo la vio, tuvo compasión de ella y por su propio poder levantó a su hijo.
No estamos negando que Cristo dependía del Padre como el siervo, como hecho semejante a nosotros, humillado, no en su encarnación. No estamos negando que dependía del Padre, nada de eso, pero al mismo tiempo, Él mismo afirmaba lo que estábamos diciendo cuando dijo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. En ese momento los judíos trataron de matarlo diciendo, blasfemado ha. ¿Por qué? Porque se hacía igual con Dios el Padre al decir, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Por su propio poder. En muchos casos cuando Él decía, yo les digo, yo te digo, yo quiero, estaba mostrando su propio poder. Tercero, los milagros realizados por Cristo declararon su señorío sobre todas las cosas. Escuchen bien, su señorío, su soberanía, su poder y autoridad sobre los elementos, sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo es que quién es que hasta los vientos le obedecen? Sobre los elementos, las fuerzas de la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte. Muchos han dicho, ¿no?, cuando levantó a Lázaro, que era necesario que dijera Lázaro. Porque si hubiera simplemente dicho, ven fuera, se habrían levantado todos los cuerpos que estaban ahí sepultados. Era necesario que dijera Lázaro, ven fuera. Porque como Señor soberano de todo, sobre los demonios y sobre la muerte, y especialmente sobre los hombres, Cristo mostró repetidas veces su señorío, haciendo milagros espectaculares, curaciones de enfermedades físicas, no solamente psicosomáticas, no enfermedades no orgánicas, sino como ya hemos mencionado, personas incapacitadas en tiempo de guerra, sanadas por Cristo. Ahora vean un ejemplo muy importante en Juan 9. Y vean la cuarta característica de los milagros realizados por Cristo. Y esto nos regresa ahora al mismo argumento con el cual comenzamos. Y fíjense muy bien en el argumento. Las obras de la creación original fueron repetidas por Cristo. Las obras de la creación original, o sea, lo que vemos en el libro de Génesis, obras de creación, milagros de creación, fueron repetidas por Cristo. Aquí ven este ejemplo. No solamente milagros de providencia, sino milagros obvios, innegables de creación. Y estos milagros le identificaron a Cristo como el creador del mundo. El Evangelio según Juan en su capítulo 9, Cristo es señalado en Juan en su capítulo 1 como creador del mundo, en Hebreos en su capítulo 1 versículo 3 como creador del mundo, en Colosenses en su capítulo 1 como creador del mundo. Y lo comprobó más allá de cualquier duda, repitiendo los milagros o las obras de la creación original, los milagros de los cuales leemos, ¿no?, en Génesis 1. Ahora bien, Juan 9:1. Cada cosa aquí tiene importancia, pero vamos a señalar un solo detalle. Juan, en su capítulo 9, versículo 1. Pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Evidentemente no tenía ojos. Y ustedes han visto, ¿no?, personas y ahí no hay nada, sino un hoyo, no un hueco y nada más. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús respondió, ni pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este texto va a demostrar más allá de cualquier duda nuestro cuarto punto. Para que las obras de Dios se manifestasen en él, vean, nació ciego. Me conviene obrar las obras de él que me envió. Ahí habla de su misión. Pero ahora ven cómo lo relaciona con el versículo 5, diciendo, entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo.
Aquel que dijo sea la luz y fue la luz es el mismo que habla aquí diciendo luz. Es enfático en el griego, yo soy luz del mundo. Y esto dicho, ven con mucha atención, no como en otros casos, cuando simplemente decía la palabra y se sanaba la persona. No, aquí sucede algo diferente. ¿Qué hizo? Ven ustedes. Escupió en tierra e hizo lodo. Vean, con el polvo de la tierra hizo lodo. Fíjense bien en lo que dice. Y después, ¿qué? Escupió en tierra, hizo lodo, y con la saliva, dice, hizo lodo. Untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces, se lavó y volvió viendo. ¿Qué es esto? Escuchen con mucha atención. Aquí, el mismo que originalmente formó al cuerpo del hombre usando el polvo. ¿Sí? Cuando formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ¿no? Como lo dice, y fue hecho un ánima viviente, alma viviente. Aquí vean, Cristo, forma del polvo de la tierra, ojos para aquel hombre. ¿Sí? Y con su saliva le dio la capacidad de ver. Untó con el lodo sobre los ojos del ciego, dice. Y cuando el ciego fue a lavar el polvo que Cristo puso sobre sus ojos, volvió viendo. Cristo repitió las obras de la creación original y así se identificó como el creador del mundo, aquel que formó el cuerpo de Adán, usando el polvo de la tierra, formó ojos para aquel hombre ciego desde su nacimiento, para que las obras de Dios se manifestasen en él. En quinto lugar, los milagros de Cristo tenían el propósito de traer a los hombres hacia sí mismo. De traer a los hombres hacia sí mismo. Y vale la pena señalarlo aquí. Los supuestos sanadores por fe hoy en día no hacen nada por su propia voluntad, ni en base a su propio poder, ni tienen señorío sobre las cosas, ni mucho menos pueden hacer obras de creación, ni deberían llamar la atención y traer a los hombres hacia sí mismos, aunque lo hacen así en muchas veces. Pero los milagros de Cristo muchas veces les preguntaba, ¿crees que puedo hacer esto? Llamando la atención hacia sí mismo. Y en sexto lugar, los hombres reconocieron su divinidad. Se postraron a sus pies, glorificando a Dios, dándole las gracias y aún adorándole a Cristo. Los hombres reconocieron abiertamente su divinidad y su poder eterno. Y en séptimo lugar, los milagros realizados por Cristo le identificaron abiertamente como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista quería saber si era o no el Cristo, recibió esta respuesta. Dad las nuevas a Juan, dijo, de lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces sus milagros le autentificaron y le identificaron como el Mesías. Autentificaron su reclamo de ser el ungido de Dios, el Salvador de su pueblo. Ahora, terminamos con Mateo 9. Todo esto nos dará una base, ¿sí? Para que cuando veamos otras cosas en un futuro acerca del mundo antediluviano y varios otros puntos que son muy interesantes e importantes, entendamos que damos por hecho todo esto.
ustedes que dicen, yo no puedo creer, entonces usted no puede creer nada que está en este libro, porque el libro está lleno de esas cosas. Mateo 9, ¿no? De hecho, si fuéramos a discutirlo desde una perspectiva histórica de los registros romanos, hay registros históricos innegables que existen hasta el día de hoy, de que Cristo hizo precisamente todas estas cosas que estamos mencionando aquí. Pero con esto vamos a terminar. En un futuro haremos, no sé exactamente cuándo, pero un estudio completo sobre este punto. Los milagros de Cristo tenían dos propósitos. Escuchen bien. Primero, el propósito de autentificar a Cristo, de identificar a Cristo como Dios. Y segundo, escuchen bien, de enseñar verdades espirituales a los hombres. Y aquí con Mateo 9 vamos a concluir. El propósito de enseñar, y hay más sobre esto que sobre lo que acabamos de decir ahora, mucho más. Pero aquí vamos a ver un solo ejemplo. Mateo 9, ¿ya lo tienen? El versículo 2. Y aquí le trajeron un paralítico echado en cama, y viendo Jesús la fe de ellos, no de él, sino de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo. Ven, no le dijo, tus pies te son sanados. No, ven lo que dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más difícil? Vean, ¿qué es más fácil decir? Vean, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más? No le contestaron, ¿sí? Porque las dos cosas son igualmente difíciles, de hecho imposibles para cualquier hombre. Pues para que sepáis, ven el propósito de este milagro, para que sepáis, para que entiendan, para que vean esta verdad espiritual, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, para que aprendan esta verdad. Yo digo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ven ustedes este argumento? La señal milagrosa, la sanidad perfecta y completa del paralítico convenció a la multitud de que Cristo había dicho la verdad, que tenía poder.